Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Hola amigos de Factores de Poder. Esta semana quiero analizar con ustedes la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral en el proceso que lleva adelante el gobierno chavista para avanzar hacia su próximo fraude electoral. Esto no es ninguna afirmación gratuita, simplemente responde a la constatación, observar que el gobierno chavista, el Estado chavista, tiene el control del Consejo Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, de las Fuerzas Armadas y de todas las instancias institucionales, de manera que en Venezuela no se puede pensar, no se puede hablar ni se puede esperar que haya unas elecciones con un mínimo de transparencia y de credibilidad. En ese proceso, el gobierno designó una junta directiva que en mayor medida no muestra sorpresas. Sin embargo, lo que sí pudo sorprender a algunas personas o algunos factores, algunos operadores políticos, fue la participación, la designación de dos representantes por parte de la falsa oposición. La integración de este nuevo Consejo Nacional Electoral, por supuesto hay 3 chavistas, se mantiene la conformación original, 3-2, 3 chavistas comprometidos, Elvis Amoroso, Rosalba Gil y Carlos Quintero, que pues ya con eso tienen la mayoría para tomar pues todas las decisiones. Se sabe que ese va a ser el eje de poder, y de ese triunvirato donde está Elvis Amoroso, Rosalba Gil, Carlos Quintero, pues también podemos deducir que quien va a jugar el papel fundamental a la hora de articular todas estas maniobras, todos estos procesos de manipulación electoral, pues es el militar Carlos Quintero, quien tiene ya va a tener 20 años en el Consejo Electoral, dejándole pues a Elvis Amoroso el papel de anunciar pues las decisiones que otros grupos y otros equipos a trastienda pues estarían tomando en el Consejo Electoral. Pero se observa, se constata la incorporación de 2 personas por parte de la oposición. Uno de ellos es Juan Carlos del Pino, vinculado a Acción Democrática, y la otra sería Aimee Nogal, vinculada al partido de Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo. ¿Qué es lo que podemos examinar de esta situación? En primer lugar, que contrario a lo que dicen algunos analistas, que opinan en base a algunos elementos de propaganda y en base a los compromisos de quienes les pagan para que estas piezas de análisis, entre comillas, que en realidad son propaganda, circulen. Algunos de estos analistas aseguran que este Consejo Electoral es producto de las negociaciones, de una extensión, de alguna forma, de algún desarrollo de las negociaciones entre la falsa oposición de la MUD y el gobierno chavista. Pero evidentemente que esto no es así. No es así porque podemos observar que el proceso de levantamiento, de flexibilización, de ablandamiento de las sanciones internacionales o de las sanciones por parte de Estados Unidos contra el régimen chavista continúa. Y esto obedece a una dinámica propia particular de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Esto en este momento por lo menos no está conectado ni con el tema de los derechos humanos, ni los derechos políticos, ni el tema de las garantías y las condiciones para unas elecciones transparentes en Venezuela. De manera que eso lleva su curso, pero por otra parte está el proceso, pues este proceso político dentro del cual la parte electoral es fundamental y donde se puede ver claramente que esa conformación fue el resultado de una negociación, pero no de una negociación cualquiera, sino de una negociación de del Estado chavista con unos factores y unos elementos de la falsa oposición, no con la totalidad
de la dirección política de la falsa oposición o de la MUD. De manera que estamos frente a una situación donde seguramente, pues con alguna razón, algunos dirigentes de la MUD se han quejado amargamente, pero con mucha discreción y con, digamos, mucho cuidado. Hay quienes dicen, bueno, sabemos que hay factores que negociaron por su cuenta, pero se niegan a asumir públicamente lo que todo el mundo sabe y entiende. Esos factores no son otros sino Acción Democrática con Henry Ramos y Manuel Rosales con Un Nuevo Tiempo, quienes tienen a sus representantes directos dentro de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Esto significa muchas cosas que las tenemos que analizar. En primer lugar, confirma que hay un canal de negociación directo entre Manuel Rosales, Henry Ramos y el gobierno de Nicolás Maduro. No sorprende porque Manuel Rosales es gobernador del Zulia. Tampoco puede sorprender porque Nicolás Maduro ha expresado su agrado, ha expresado su simpatía para que el candidato de la oposición sea Manuel Rosales, de manera que no sorprende que haya un canal directo de comunicación entre el gobierno chavista y Manuel Rosales. Pero por la otra parte, lo que sí podría surgir como una sorpresa es la negociación directa entre Henry Ramos Alup y ese sector de esa parte, pues, de Acción Democrática, que en el pasado fue despojada de su franquicia, de los elementos jurídicos de su franquicia política, pero que ahora parece que Henry Ramos, se puede entender que esa discreción y ese silencio que ha mantenido en los últimos meses, pues seguramente él venía adelantando estas conversaciones en su propio nombre, por su propia cuenta, por supuesto, para beneficiar a su grupo. Y el resultado que tenemos, pues, es la inclusión de una persona que lo representa a él directamente. Volvemos nuevamente al cuestionamiento de algunos supuestos analistas que dicen, bueno, pero es que en el caso, por ejemplo, de Juan Carlos del Pino, que representa los intereses de Acción Democrática y más específicamente los de Ramos Alup, dicen, bueno, es que él se separó hace mucho tiempo de Acción Democrática. Bueno, estos son aspectos, digamos, vamos a llamarlo tecnicismos, ¿no? De manera que no hay ni siquiera que refutar esto, porque las imbricaciones, las implicaciones, las conexiones de Juan Carlos del Pino con Henry Ramos y con Acción Democrática son más que evidentes. No son simplemente por las fotos que han circulado, sino por la relación actual, digamos, comprobada y demostrada, porque las veces que él ha sido designado ha sido justamente a propuesta, pues, de Henry Ramos. Y entonces no se puede tratar de, digamos, suavizar o de aminorar el tamaño de lo que esto significa. Estamos en presencia de un acuerdo directo entre Henry Ramos y el gobierno chavista y, por supuesto, entre Manuel Rosales y el gobierno chavista. Ahora, esto también obviamente significa que estamos en el preámbulo de algunos otros eventos que van a ocurrir en las próximas semanas y que no tenemos que ser pitonizos ni tener una bola de cristal para adivinarlos. Estamos frente a la inminente restitución de la membresía de la franquicia de Acción Democrática para el grupo de Henry Ramos. Esto pues también está, digamos, de alguna manera conectado con la crisis que está atravesando el grupo de Bernabé, la otra Acción Democrática, donde se le han levantado algunas personas a cuestionar su candidatura. La manera como el gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia va a implementar la devolución de la franquicia a manos de Henry Ramos es cuestión técnico-legal. Seguramente habrá algunas sentencias, es posible que pacten algún tipo de elección, frente a la cual, por supuesto, el grupo de Ramos está más que preparado, e inclusive entre Adecos Tebeas, pues no sorprendería un acuerdo de ambos grupos, porque a la final es para el beneficio de ellos. De manera que todo esto comienza, pues, a delinear el cuadro, o sea, por dónde viene toda esta trama, digamos, de la elección primaria, la selección de los miembros del Consejo Electoral, pero también nos pone en evidencia que hay un operador político que sigue actuando de manera, digamos, intensa, que se sigue moviendo en la trastienda de la política venezolana.
Y ese operador político es nada más y nada menos que el expresidente español Zapatero. Él es miembro de la Internacional Socialista y a él se debe o se atribuye o se explica que a través de sus gestiones se haya restablecido el canal de comunicación entre Acción Democrática y el gobierno chavista, y que esto pues prácticamente esté, digamos, como resultado pues de estas gestiones que hace, los servicios pues que digamos presta Zapatero para las personas pues que están dispuestas a beneficiarse pues de ese tipo de gestiones. Estas conexiones también nos permiten de alguna manera comenzar a descifrar pues este trabalenguas, digamos este rompecabezas que Diosdado Cabello nos ha planteado desde hace varias semanas y que ha sido repetido por algunos chavistas, donde insinúan que van a hacer elecciones posiblemente este año, que no solamente se pueden adelantar las elecciones, sino que estas elecciones podrían ser una especie de mega elecciones que sabemos que van a ser un mega fraude electoral. Pero la designación de estas dos personas en representación de Manuel Rosales y de Ramos Alup nos da la pista de que sí es muy probable que el régimen chavista decida adelantar las elecciones para este año, y también nos parece que nos da la pista de una gran probabilidad de que se trate de unas elecciones donde van a combinar la elección de todos los cargos. ¿Por qué? Porque esto explicaría el interés fundamental que tienen estos dos factores que están negociando por su cuenta con el chavismo, y que es justamente beneficiarse de la postulación pues en las elecciones para los cargos regionales. En el caso, digamos, de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de diputados regionales, porque de este tinglado de funcionario, de este funcionariato que surge de este tipo de elección, que ya sabemos que no es una elección, simplemente es una adjudicación de votos y de cargos que hace el Consejo Electoral, de unos números que salen de una caja negra, de unos números que no pueden ser auditados, que no hay manera de protestar, de apelar, y que de ese resultado que el gobierno va a proclamar como algo definitivo, pues sabemos que habrá algunas adjudicaciones importantes para las dos nuevas patas pues de esa mesa donde se sostiene el régimen chavista, que ahora pues son Un Nuevo Tiempo con Manuel Rosales y Acción Democrática con Henry Ramos Alup. Sin embargo, quedan pendientes algunas cosas por resolver. Todavía pensamos que el régimen chavista no va a dejar sola a su falsa oposición, tiene que ayudarlos a salir del atolladero en que ellos se metieron organizando una elección primaria que no solamente está marcada por la improvisación y el caos, sino que es una elección primaria donde se ve el desánimo, se ve el desinterés por parte de los mismos factores. Inclusive el propio Enrique Capriles de Radonsky, en su rueda de prensa para anunciar el inicio de su campaña, lo primero que declara es que, bueno, aquí, señores, no hay ánimo, lo que hay es apatía, hay un desgano, pero ese desgano viene derivado del convencimiento que tienen todos los factores que están interviniendo en ese proceso, de que si esas elecciones se verifican, si esas elecciones llegan al 22 de octubre como están planificadas, así sea debajo de una mata de mango, María Corina Machado les va a ganar de calle. El balance que ellos hacen es, bueno, ¿por qué tenemos que nosotros prestarnos para que María Corina Machado sea coronada o proclamada ganadora de este proceso? Y de ahí es donde comienzan a surgir algunas hipótesis que nos permiten pensar en la posibilidad de que la Comisión Electoral de Primaria, entiéndase, quienes gobiernan, los dueños de esa Comisión Electoral Primaria, que no son otros que el G4 y la MUD, esté en algún tipo de conversación con el gobierno para que a través del Tribunal Supremo de Justicia el gobierno chavista intervenga nuevamente. Ya lo hizo una primera vez con la primera ronda de inhabilitaciones, y en esta oportunidad sería para intervenir la comisión de primaria, para suspender la elección primaria, o inclusive para tomar estas dos decisiones combinadas con el anuncio de unas elecciones improvisadas para el mes de octubre. En el marco de esta incertidumbre, en el marco de esta ausencia de garantías y de condiciones para unas elecciones transparentes, la falsa oposición
ha decidido nuevamente lanzarse a un proceso para legitimar por la vía del voto a el régimen chavista. Y, por supuesto, quienes saben cuál es el resultado, cuál es el posible desarrollo de todo esto, están apostando a su propio beneficio. En esta oportunidad, tal como lo hemos explicado, Henry Ramos Alup y Manuel Rosales parecen ser los ganadores de esta ronda de negociaciones que se hacen con el gobierno y seguramente los veremos en las próximas semanas, serán beneficiados con otras medidas desde el punto de vista burocrático y administrativo, lo que confirma que tanto Rosales como Ramos Alup siguen siendo en el marco del papel que juega la falsa oposición y la MUD, pero estos dos personajes siguen siendo los operadores favoritos del régimen chavista. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.